Oye, Pepe, pues queremos tocar base primero contigo el tema, es todo esto el blindaje de los programas sociales para evitar su uso político. Se supone que están blindados desde Salinas de Gortari, y lo que nunca se va a evitar es el uso político de los programas sociales, es casi imposible. Sí, bueno, lo que observamos, Mari Carmen, primero aclarando que dada la realidad de pobreza en México y de acuerdo con el último informe de Coneval, sigue aumentando la pobreza, son necesarios los programas sociales, nosotros deben de ser canalizados hacia las personas que realmente lo necesitan. En este sentido, lo que vemos es que lo que hace falta es que haya un padrón de beneficiarios, en donde adicionalmente pues haya esa transparencia de a quién se está entregando estos recursos, el que haya reglas de operación de cada programa, que no los hay, que muchos de esos programas se entregan en efectivo, que eso pues genera el que se puedan desviar esos recursos para otros propósitos, como son en los tiempos electorales, precisamente en la compra de votos. Y finalmente, si ligamos esta situación con lo que el día de mañana se reinicia la discusión en el Senado sobre esta reforma electoral, donde se le quitarán al Instituto Nacional Electoral estas facultades de fiscalización, pues por un lado, falta de reglas de operación, entrega en efectivo, falta de un padrón con transparencia, y por otro lado, el INE, donde se le van a quitar estas facultades de fiscalización, pues nos parece que no es el camino que necesitamos precisamente para blindar los programas sociales, que no se tengan que interrumpir porque hay procesos electorales, que lleguen a las personas que realmente los necesitan. Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Marco, qué gusto saludarte. Igualmente, fíjate que pues me parece muy positivo y me parece pues muy congruente las propuestas que hacen ustedes en Coparmex para que el uso de los recursos que se destinan a los programas sociales estén blindados y se evite su uso político. Pero no es como pedirle peras al olmo cuando pues en este gobierno estamos viendo que han hecho exactamente lo contrario y lo siguen haciendo, como tú lo mencionabas, con esta reforma electoral que va a quitarle al IFE las facultades de fiscalización. Pues obviamente van con ese propósito. Sí, Marco, es especialmente preocupante que simplemente en los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, que el año pasado eran 300,000 millones de pesos, ahora serán 400,000 millones de pesos, y cuando se suman los programas sociales de otras dependencias, estamos hablando de 865,000 millones de pesos que se van a estar en el transcurso de este 2023. Ha aumentado el monto, es un 18% superior a lo que se dio en programas sociales el año pasado, un 25% superior con respecto al inicio de la administración. Entonces, no nada más no hay un padrón confiable, no hay reglas de operación, sino que sigue aumentando este monto de los programas sociales, en donde no hay claridad a quién está llegando esa ayuda, dado que una de las cifras que se obtiene precisamente de este reporte es que una parte de los recursos pues llega solo al 30% de las viviendas. Entonces, el hecho de que sea en particular en efectivo, pues promueve el que se pudiera quedar en el camino esos recursos, y cuando realmente hemos visto que en el aumento de pobreza, digamos que en ese reporte de Coneval, de los 129 millones de habitantes, 56 se encuentran en condición de pobreza. En ese último reporte aumentaron 3.8 millones de mexicanos en condición de pobreza. Que debiéramos focalizarnos a cómo ayudar a esas personas para que salgan de esa condición de pobreza, que el objetivo no sea que reciban el dinero, sino que efectivamente salgan de la condición en la que están, y que el hecho de que tengan estas fallas los programas sociales pues no ayuda a blindarlos precisamente. Sí, desde luego, Pepe, te saluda José Yuste. Estamos platicando con José Medina Mora, el presidente de Coparmex. Fíjate que te regreso al tema de la reforma electoral, que obviamente es muy complicada el día de hoy. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Coparmex? Ustedes suelen ser observadores electorales en elecciones que se ha contado bastante bien el voto, con toda incidencia, pero se ha contado del voto de manera bastante creíble, donde van los vestidos. Ustedes son observadores. ¿Cómo está viendo esta reforma electoral? Sí, bueno, es precisamente por haber sido observadores electorales, podemos constatar que efectivamente aquellos candidatos que han recibido el mayor número de votos son los que han sido declarados ganadores. Nos parece que en las más de 3 décadas
que lleva el avance de la democracia en nuestro país desde que se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, o INE. Pues hemos visto estos avances en donde, por ejemplo, los 3 distintos partidos políticos han ganado la presidencia de la República, y claro, con diferencias que son naturales en la democracia, pero finalmente se han resuelto, y eso es lo que queremos que siga haciendo. En este sentido, José, le damos voz a la ciudadanía que lo que quiere es que siga habiendo democracia, que siga avanzando la democracia, que por eso, digamos, cuando algo funciona no hay que cambiarlo, ¿no? La postura general es que una reforma electoral que no se obtiene por el consenso de todas las fuerzas políticas, en donde no participa la ciudadanía, pues no nos ayuda a que vaya mejorando la democracia, sino le pone restricciones, como por ejemplo el que pues no existan todos los trabajadores del INE que hoy operan estos kioscos donde vamos a sacar la credencial del elector. Esto pues traerá también consecuencias en la simple identidad de cada uno de nosotros como mexicanos, además de pues quitarle facultades al INE, quitar a los órganos electorales estatales. Pues nos parece que no son las mejores medidas. Inclusive pues ya en el análisis que se hizo en el Senado se encontraron varias acciones de inconstitucionalidad, y estaremos atentos a seguir esas acciones de inconstitucionalidad, a ver cómo el Poder Judicial las analiza y si las suspende o no, y cómo llega a la Suprema Corte de Justicia para eventualmente que se pueda suspender esta ley electoral y que continuemos avanzando en la democracia. Pues ojalá, porque efectivamente es un tema que a ustedes y a todos nosotros nos preocupa mucho, pero que es difícil que incluso avance, porque incluso con estas controversias constitucionales que tarde o temprano tendrá que resolver la Suprema Corte, ojalá más temprano que tarde, se van a requerir 8 votos, y está la duda de si por lo menos 4 de los ministros que nombró López Obrador van a votar a favor o no del plan B. En ese sentido, la postura de Coparmex es de confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien es cierto, en el análisis que se hizo de la ley de la industria eléctrica, 7 de los 11 ministros consideran que es inconstitucional, efectivamente se requería el 8º voto, por eso la ley sigue vigente, aunque también los amparos. En este caso consideramos que son claras estos elementos de inconstitucionalidad en esta reforma electoral, y por lo mismo la tarea de la Suprema Corte es precisamente el determinar si estas leyes van en contra de la Constitución, y tenemos confianza en la Suprema Corte, sobre todo después de la elección de la ministra presidente Norma Piña, de que efectivamente la Suprema Corte actuará a lo que está diseñada, que es revisar que no se pase ninguna ley por encima de la Constitución. Claro, José Medina Mora, presidente de Coparmex, ¿crees que todavía dé tiempo para que en esta administración se pueda registrar pues algún marco legal que dé pie a todas estas demandas que están teniendo en el sector privado para que se blinde del uso político a los programas sociales? ¿Crees que en esta administración se pueda todavía lograr algo? Bueno, eso es importante que sí se logre en este caso por el bien de la democracia, ¿verdad? El que estos programas sociales no sean desviados, sino que estén blindados para que la gente que realmente los necesita los revise, y que esto no influya en el resultado electoral. Nos parece que nunca es tarde, siempre se pueden hacer estos ajustes, y que por eso es el señalamiento que hacemos, y en concreto las propuestas que ayudarían a que precisamente logremos blindar estos programas sociales, sobre todo, como comentábamos, en el aumento en el monto que se tiene para este año de los programas sociales, que pues hay esa gran tentación, ¿verdad?, de que sean utilizados para propósitos político-electorales. Sí, desde luego, ese es el gran temor de que se utilicen para políticos electorales los programas sociales, donde son programas que además quizás vale la pena resaltar lo que tú lo comentabas, Pepe, son en efectivo, se entregan en efectivo, no son programas que realmente te ayuden o te condicionen a salir de la pobreza. La verdad es que se están entregando en efectivo. No es que no haya programas sociales, pero el tema es que se podrían mejorar mucho más. Sí, efectivamente, cuando no hay un padrón claro, es decir, hay opacidad en quién recibe esta ayuda, cuando no hay reglas de operación de los programas sociales, cuando una buena parte se entrega en efectivo, pues es garantía de que efectivamente haya desvíos, no nada más para propósitos electorales, sino en general, y por eso es importante también que la gente denuncie cuando vea que hay este tipo de
recursos de los programas sociales que son desviados y que pues es parte de la corrupción que puede existir, y por lo mismo el alertar a la ciudadanía a que pues denuncie cuando vea un mal uso de estos recursos. Pues te queremos agradecer mucho, José Medina Mora, presidente de la Coparmex. La entrevista, desde luego, estaremos muy pendientes de ver qué pasa con este plan B que nos tiene a todos tan preocupados. Sí, debemos estar muy atentos, Mari Carmen. Muy buenas noches. Muchas gracias a los tres. Gracias. José Medina Mora, presidente de la Coparmex.